20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1240 de Con Vos, correspondiente al domingo 22 de mayo de 2022. Si escribimos 22-5-22, nos queda Capicúa. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omullo, que saludo muy afectuosamente, desde luego que a toda la audiencia, pero pongo énfasis en hacerlo con la de FM 90.3 Radio Nove Galicia, que transmite en dúplex con Radio Amplitud esta emisión de Con Vos. Así que a su audiencia, a sus directivos, a su personal, un saludo muy, pero muy agarimoso. Bueno, tenemos una línea telefónica para que ustedes se comuniquen y nos dejen mensajes grabados, si así lo desean, por supuesto. El número 53 65 72 34 de Bagarciño en galego 5 3 6 5 7 2 3 4. Bueno, hoy vamos a tener un programa movidito, vamos a tener entrevistas, entonces vamos ya rápidamente. Bueno, les recuerdo que esta emisión puede ser vista a través del Facebook, ¿no? El Facebook de Con Vos o el Facebook de Radio Amplitud, a través de la página www.am660 con números.com.ar. Comenzamos musicalmente. Nuestro amigo y admirado Carlos Núñez con el gran Ray Cooder, Nubes del otro lado.
Falemos galego, dice Gil Ríos. Bueno, vamos con nuestra lección de galego del día de hoy, con algunas palabritas de nuestro idioma. La primera, caldeira. Caldeira, que tiene su equivalente en castellano, lógicamente, pero tiene otra acepción que creo que no existe en el castellano. Caldeira dice en el diccionario de la Real Academia Galega, recipiente grande e redondo con asas. Asas serían lo que decimos en Argentina manijas, ¿no? Asas en realidad es la palabra correcta, ¿no? Para asir. Asimos algo cuando lo tomamos en nuestras manos de las asas. Bueno, repito, recipiente grande e redondo con asas para quentar ou ferver auga ou para facer a comida dos animais. Recipiente grande y redondo con asas para calentar o hervir agua y para hacer la comida de los animales, o sea, una olla grande, redonda. Puxo a caldeiro o lume para quentar a auga. También es un recipiente cerrado ou depósito onde se quenta auga para a calefacción ou para que funcionen as máquinas de vapor. As caldeiras están nos sotos dos edificios, as caldeiras dos barcos. Bueno, se entendió perfectamente, ¿no? Las calderas que hay para calefaccionar o las calderas de los barcos. Yo no sé si los barcos modernos tienen las calderas de los barcos antiguos, pero sí recuerdo muy bien cuando yo me arriesgaba a la excursión allá por los bajos fondos del Monte Udala y me impresionaba un poco el soplido de esas calderas, pero por otra parte, bueno, no dejaba de ser una inquietud de aprendizaje y algo que me daba mucha sorpresa. Imagínense una criatura de 10 años que venía del monte, del medio rural, y encontrarse allí en la sala de máquinas de un transatlántico. Bueno, lo hacía casi a diario y allí había grandes calderas, en galego caldeiras. Bueno, hasta aquí lo asimilable con el idioma castellano, pero caldeira tiene otra acepción que es leito artificial que se fai para que corra a auga por él. Un lecho artificial que se hace para que corra el agua por él mismo, es decir, un canal. Eso también es caldeira en galego. Dice la oración, antes de que veña o inverno hay que limpar as caldeiras do prado. Antes de que venga el invierno hay que limpiar las canaletas, serían, porque son pequeños canales del prado, para que faciliten, que no estén tapadas esas canaletas y faciliten los desagües. Sinónimos de caldeira: virta, brita, regadoira. A caldeira, otra oración, ¿no? Leva auga ata o rodicio. O rodicio es la rueda, una rueda grande de madera sumergida en el agua, que justamente por el impulso del agua hace girar la piedra del molino y con eso se produce la acción de moler, ¿no? Que eso era
lo que se hacía en los molinos estaban siempre al lado de un río, pero lo que se hacía era una desviación del río a través de un pequeño canal, una canaleta, una caldeira, para asegurar un paso de agua constante, digamos. Esa canaleta vertía sobre el rodicio y hacía girar la rueda para la molienda. Cobiza. Bueno, cobiza es un desejo muy fuerte de una cosa, cobiza de riqueza, una ansiedad, la cobiza. También hay sinónimos de cobiza que son apetencia, sentía cobiza por vencer, tenía ganas de vencer, le apetecía vencer. Sinónimos de cobiza: afán, ambición, anhelo, ansia, arela, degoiro, separado, degoiro, degoro, todo junto, degollo, de beso. Bueno, todo eso son sustantivos de cobiza. También es el deseo de lo que tiene otra persona, ¿vio? Eso se da muchas veces en la infancia, en todas las edades, ¿no? Que uno ve algo y dice, uy, me gustaría tener eso. A veces se puede, a veces no se puede, pero cuando uno es niño, por ejemplo, es un clásico ver a otro niño o niña tomando un helado y reclamarle a los padres, yo también quiero un helado, ¿no? Bueno, eso en galego se dice meteume cobiza o que estaba comendo, que le dio impulso de comer lo que veía que comía el otro. Para eso también se usa la palabra cobiza. Siso, S-I-S-O. Bo entendimiento para falar ou actuar. Buen entendimiento para hablar o actuar. Es decir, tener siso es actuar con corrección. Non ten siso ningún este rapaz, vai a acabar mal. Se dice esta oración que el muchachito no tiene siso, que por eso va a terminar mal. Sinónimo de siso: senso, sentido, igual que en castellano, tino, juicio. Esos son los sinónimos. Circio o circia es un adjetivo. Si nos referimos a una persona y decimos que es circio o circia, quiere decir que es una persona recta y justa, asisada de juicio. Varias familias deron a vila circios rexedores e homes de ben. Bueno, varias familias dieron a la villa circios, es decir, personas justas, rectas, y hombres de bien. Sinónimo de circio podemos decir íntegro. Íntegro, recto, derecho, de ánimo fuerte y decidido, reposado. Y si hablamos del viento, un viento circio es fuerte y molesto, acá es otra cosa. Púxose o abrigo do vento circio detrás de un valado, se protejó
se protegió de un viento circio. Con las personas circias hay que tratar de estar cerca, pero con el viento circio hay que protegerse, y dice que se puso al abrigo detrás de un valado, detrás de una pared. Y finalmente vamos a ir con la palabra castrapo. Castrapo es un sustantivo, es una variante del idioma castellano hablado en Galicia, caracterizada por la abundancia de palabras y expresiones tomadas del idioma gallego. Non fala galego nin castelán, fala castrapo. Es decir, cuando se mezclan los dos idiomas, hay gente que no quiere hablar en gallego, que le parece que es fino, que da jerarquía hablar en castellano, pero como el gallego lo llevan adentro desde el nacimiento, siempre les brota algo. Y entonces esa mezcla de palabras castellanas con gallegas es lo que se denomina castrapo. Bueno, por hoy es todo nuestra lección de gallego, que vamos a cerrar el espacio escuchando justamente al grupo Carapaus y el tema A Fala do Manuel, el habla de Manuel. Non vos escoito cantare, presumides do galego, falades en castelán, falades en castelán, falades en castelán. Onde estades, amiguiños, non vos escoito cantare, como nos gusta, como nos presta a nosa lingua de bala de peste para sentir. Saben o que se perden, é unha auténtica gozada, é unha auténtica gozada, é unha auténtica gozada. Se che din que non entenden, se che din que non a falan, como nos gusta, como nos presta a nosa lingua de bala de peste para sentila, para escoitala, na nosa terra temos que falar. Galegos somos fortes, sempre loitamos por todo. Imos defender o idioma, defender lo que do povo, defender lo que do povo, defender lo que do povo. Os galegos somos fortes, sempre loitamos por todo. E como nos gusta, como nos presta a nosa lingua levala de peste para sentila, para escoitala, na nosa terra temos que falar.
cantemos todos, ao galego perderemos, ao galego perderemos, ao galego perderemos. O peor de todo isto é por moito que cantemos, como nos gusta, como nos presta a nosa lingua de bala de pé, para Argentina, para escoitala, na nosa terra temos que falar. E como nos gusta, como nos presta a nosa lingua de bala de festa, para sentila, para escoitala, na nosa terra temos que falar. E como nos gusta, como nos presta a nosa lingua de bala de festa, para sentila, para escoitala, na nosa terra temos que falar. Quiero agradecer a José Augusto González Navarro, que a través del Facebook nos saluda, dice: boas tardes, Ramón, como cada domingo escoitando este fermoso programa na compañía da miña nai, unha fonda aperta. Bueno, aperta forte, querido José Augusto, e un bico para túa nai. Ahora tengo una comunicación telefónica. Buenas tardes, Víctor Bettinotti. ¿Qué tal, Moyo? Un cordial saludo para toda la audiencia y agradecido por esta comunicación. Bueno, el agradecido soy yo, un gusto como siempre hablar contigo. Y en esta ocasión la comunicación es porque el próximo domingo, 29 de mayo, a la hora 17, estarás coordinando, dirigiendo un espectáculo en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen 1934, a media cuadra del Congreso. Y entonces quisiera que nos cuentes un poquito de qué va esto, que te tiene como tenor y a Liliana Vigo Lima como mezzo soprano, a Margarita Dounaeva como pianista invitada, pero hay después una impresionante cantidad de músicos que conforman una camerata. Contanos, por favor, qué va a ser este concierto desde el alma. Así es, se titula así porque tenemos la oportunidad de convocar a la Camerata Santa Clara, que es una orquesta juvenil de la localidad de Talar de Pacheco, que es de gente de barrios humildes que conforman una orquesta de cuerdas, y cuyo director, Adrián Croce, nos comentaba que ellos no forman parte de ningún programa, así que no reciben subsidios ni de la municipalidad, ni de la provincia, ni del gobierno nacional, solamente se sostienen con el apoyo de los familiares, de los amigos que colaboran con el trabajo de la orquesta. Entonces para nosotros es una linda posibilidad traerlos aquí a Capital, como para que el público se acerque y digamos que con su entrada es como que ayudan también al sostenimiento de esta orquesta juvenil. Víctor, dice en el programa que se interpretarán obras de Mozart, Piazzolla, Agustín Lara, Di Capua, entre otras. Desde luego estimo que en algunos casos serán fragmentos, ¿no? Y en otros será la obra entera o no. Pero bueno, el repertorio, digamos, es movido por autores, por estilos, por ejemplo, Lara y Piazzolla, ¿no? Música extraordinaria, pero que desde mi ignorancia las veo distintas, ¿no? O las escucho, mejor dicho. Hablanos un poquito también. Es un repertorio bastante ecléctico, bastante variado. Algunas obras instrumentales que ya pertenecían a la orquesta, en cambio otras, por ejemplo, son originales, y en otros casos yo tuve la necesidad de hacer un arreglos orquestales para adaptarlas a la orquesta, de algunas, sobre todo Piazzolla y algunas otras obras. Y después justamente se suma
el piano de Margarita Dunayeva. Para quien no la conoce, ella es pianista nacida en la ciudad de Kiev y hace muchos años radicada aquí en Argentina. Así que bueno, es un repertorio bastante variado, muy ecléctico y que la gente va a poder disfrutar. Margarita, yo dije Dounaeva porque es como lo leo en castellano, pero me encantó tu pronunciación en ucraniano, ¿no? Claro, me explicaron que se pronuncia así, claro. Claro. Repetí por favor el nombre de la pianista en ucraniano. Ella es Margarita Dunayeva. Dunayeva. Bueno, ustedes hace tiempo, yo he visto ya varios espectáculos con Margarita y con los eslavos, ¿no? Como los presentan ustedes, pero ella está en los espectáculos con los eslavos, pero también en los otros, y digo que coincidencia en estos trágicos momentos, ¿no? Para Ucrania y para la ciudad de Kiev, de donde me decís que es originaria Margarita, también una forma de homenajearla a ella y a su valiente pueblo con este concierto. Así es. La Camerata Santa Clara, entonces, me decís que es una camerata, digamos, yo creo que toda la gente sabe de qué estamos hablando, pero bueno, una camerata es una orquesta con menos componentes que una cámara, ¿no? En este caso... Claro, más o menos 20 músicos y cumple la función de orquesta escuela. Muchos de ellos son estudiantes y que a partir de allí empiezan a hacer luego una carrera profesional, pero para los chicos que no tienen acceso a conservatorios cercanos o a instrumentos, digamos que la orquesta les provee de instrumentos y de material para que puedan estudiar. Así que es una linda forma de aglutinar a chicos de barrios carenciados y que puedan acercarse y acercarse a la música, que muchos no tienen acceso, ¿no? Bueno, Víctor, la duración del espectáculo es 1 hora y media y el valor de la entrada dice 1.000 pesos /800. Yo tengo la duda si los 800 son por compra anticipada o, por ejemplo, para jubilados y estudiantes. Decinos, por favor, a qué representan esos dos valores. Exactamente, 800 pesos para jubilados y estudiantes, 1.000 la general y dos entradas anticipadas por 1.500, o sea que las entradas están a precios más que populares, se pueden adquirir en la boletería del teatro o bien por alternativa teatral. Por alternativa teatral. ¿La boletería del teatro en la semana está funcionando? Por lo general a partir de las 16 horas, los días de semana, hasta el día del espectáculo. Y recuerdo que la dirección es Hipólito Yrigoyen 1934. Esto es a media cuadra del edificio del Congreso, 1,5 cuadras de la avenida Entre Ríos, ¿no? Exacto. Y 1 cuadra, lógicamente, de la avenida Rivadavia, el lugar céntrico por excelencia, donde se puede ir a pasar una muy linda tarde de domingo a disfrutar con ustedes. Yo espero ir directamente de aquí de la radio para el teatro, y donde hay muy buenos lugares, incluso si está una tarde soleada como hoy, tirarle un poco de de maíz a las palomas allí en la plaza del Congreso para esperar el espectáculo. Víctor, no sé si quedó algo por agregar. Bueno, los esperamos a todos, por supuesto, de recomendar el espectáculo, y es una forma de apoyar a estos chicos que tanto trabajan y que lo hacen muy bien. Lo van a poder comprobar el domingo. Bueno, para mí va a ser un gran gusto estar allí junto a ustedes y junto a esta
linda juventud, ¿no? Yo no sé si el Quijote lo dijo, no lo dijo, pero se atribuye a que le dijo a Sancho: vamos hacia allí que se oye música, señal que hay buena gente. La juventud que se dedica a la música, hay mucha juventud sana y buena, desde luego, la enorme mayoría, pero sin duda la juventud que se dedica a la música tiene un muy lindo porvenir. Te mando un abrazo, Víctor, y creo que está cerca tuyo Liliana Vigo Lima. Sí, gracias, aquí está, sí. Bueno, pásame con ella. Hola, Lili. Hola, mucho, hola a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos en este camino tan especial de la música y llevar a todos las noticias de las nuevas presentaciones. Lili, en este caso el concierto Desde el Alma. Sí. Yo ahora voy a hacer la despedida de ustedes con un tema musical que se llama Las Tres Hojas. Ah, sí. ¿Te trae gratos recuerdos? Sí. A mí también, porque nos conocimos cuando te acercaste para obsequiarme el disco que en aquel entonces terminabas de grabar, y bueno, hay un tema que es Llueve en Santiago, pero yo hoy elegí, ya lo hemos irradiado en otras ocasiones, por supuesto, elegí Las Tres Hojas. ¿Querés explicar un poquito qué te motivó a grabar Las Tres Hojas o qué sentís hacia ese tema? Bueno, toda la música de Lorca, de música de cámara, la música de cámara es una música académica, un poco más formal, española, en este caso, que puede ser argentina, alemana, en distintos países. Y a mí Lorca me motiva, y como era alegre, un poco picaresca, porque todos los temas, la mayoría que canto siempre son un poco melancólicos, me llevó a incorporarlo al CD para darle un matiz de alegría, que es lo que hace Lorca con estos versos. Bueno, le digo a la audiencia que Federico García Lorca, además de ser un poeta impresionante, universal desde luego, era un gran pianista. Y, sí. Y entonces incluso grabó un disco con la Argentinita, Sí. Y en ese disco de 1931 uno de los temas que graban son Las Tres Hojas, que lógicamente lo interpreta al piano el propio Federico, y lo cantó entonces la Argentinita. Nosotros hoy vamos... En este caso... Sí, decime. No, que en este caso es con guitarra. No, esta es la versión tuya, por eso iba a aclarar justamente que Federico en 1931, hace 91 años, casi nada, lo habían grabado con piano, pero en este caso la versión es con guitarra, y yo lo que no me diste tiempo a que te pregunte, aunque creo que conozco la respuesta, pero te la hago igual, es si la guitarra era la de Víctor Bettinotti. No, la guitarra en ese caso es del maestro Carlos Gebel. Yo tenía un dúo conformaba con Carlos. Bueno, él después se dedicó a su profesión y dejó el acompañamiento de guitarra, pero en el CD hay varios temas, todos tocados por Carlos Gebel y con guitarra de Carlos Gebel. No, yo sabía que no era Víctor el que tocaba en esta ocasión,
pero no me quise perder la oportunidad de decir que Víctor también, además de tenor, es guitarrista, director de coros y tantas otras cosas, pero que es un gran intérprete de guitarra. Por eso esta especie de pregunta trampa que te hice. Bueno, Lili, a vos y a Víctor un abrazo, el cariño de siempre, hasta el domingo, y los dejo con Las Tres Hojas. Besos, besos. Jesús, qué pena. Debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Debajo de la hoja de la lechuga. A veces uno quiere mucho a alguien, admira mucho a alguien, siente mucho respeto por alguien o por algo, y luego la situación cambia. Ese respeto desaparece, ese amor se desvanece, y a mí me ha ocurrido, como a tantísima gente seguramente, ¿no? Pero en más de una ocasión, quiero decir. Pero en este caso voy a hablar del descrédito de una persona a quien en su momento admiré, amé y reconocí como una gran figura. Me estoy refiriendo a Juan Carlos I, rey emérito de España, a quien desde hace tiempo no respeto, no admiro, no venero, más bien detesto. Más de 650 días después de su ida a Abu Dhabi, acusado por sus problemas con la justicia, el monarca volvió a poner los pies en la península ibérica el pasado jueves. Sin embargo, eso no significa que haya sido exonerado por la opinión pública o se haya rehabilitado su figura. Su estancia se ha visto envuelta por la polémica en las redes sociales y entre la clase política. En marzo, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la última causa por el oscuro origen de su fortuna. Oscuro
negro, aclaro yo, abriendo la puerta a su retorno a España. Ahora bien, en ninguno de los casos abiertos la justicia ha declarado a Juan Carlos I inocente de las acusaciones derivadas de los escándalos públicos en la prensa, sino por la prescripción de los delitos, su inviolabilidad recogida en la Constitución o el hecho de haber regularizado con el fisco su situación después de haber recibido el dato del inicio de pesquisas sobre su riqueza. Yo, aquí me salgo un poquito del tema, siempre sostengo lo mismo. Si a uno lo denuncian, si a uno le hacen una acusación y lo llevan a la justicia, uno se sabe inocente, no tiene que recusar al juez. Yo recuerdo cuando el Amado Boudou, me resisto a decirle señor, el delincuente Amado Boudou, ex vicepresidente de la República Argentina, fue acusado de haberse robado nada menos que la fábrica de la moneda, ¿no? Y entonces, en vez de decir, no, yo no me robé nada, yo soy una persona honorable, de bien, acá tengo toda la documentación para demostrar que esto es una mentira, qué sé yo, no, impugnó al juez, al fiscal, hizo que se destituya al creo que el cargo era procurador, al señor Rigi, una persona que había sido ministro en el gobierno del general Perón, posteriormente con Néstor Kirchner, una persona de reconocida capacidad y honestidad. Bueno, Boudou y su séquito y sus protectores, ¿qué hicieron? Sacar del camino a toda esta gente, no demostrar que era inocente, no, buscar todas las argucias legales para zafar de la situación. Esto mismo es lo que ha hecho el rey de España. O sea, en ninguna de las causas que se le siguen por enriquecimiento inmoral, impropio de cualquier persona, pero mucho más de una figura que, repito, para mí y para la mayoría de los españoles era un ser absolutamente admirable, un enriquecimiento absurdo, totalmente producto de la corrupción. Bueno, él se fue de España abrumado por las acusaciones, se fue a Abu Dhabi, dejó a su familia, la familia lo dejó a él porque nadie lo acompañó, y ahora regresa, pero no porque haya demostrado su inocencia, regresa porque muchas causas fueron prescribiendo. Y entonces volvió el jueves y para mayor bronca mía, volvió a Galicia, no volvió directamente a Madrid. Hoy viajó o viaja a Madrid. La estancia del rey emérito se inició el jueves en el pueblo de Sanxenxo, en Galicia. Si estás escuchando, Alicia creo que es, ¿no? O Mirta de Barracas, que siempre estás orgullosa de Sanxenxo, la tierra de tus padres, y haces muy bien, pero bueno, pobre Sanxenxo tuvo la desgracia de que el rey fue a hacer pie allí en su retorno. Y volvió para asistir a una regata de vela, y se prolongará hasta el lunes. No vuelve hoy a Madrid, vuelve mañana, cuando se reunirá en el Palacio de la Zarzuela con su hijo Felipe VI y la reina Sofía. Me parece que ninguno de los dos está muy contento del encuentro, ni el hijo ni la esposa, pero bueno, lo tienen que aguantar. El monarca hacía meses que había trasladado a la prensa a través de sus allegados su deseo de retornar al país, lo que se convirtió en motivo de roce con el gobierno de Pedro Sánchez e incluso
la propia Casa Real. La figura de Juan Carlos I, ya inevitablemente asociada a la corrupción, es tóxica para una monarquía que intenta rehabilitar su imagen pública. De hecho, la principal motivación de la marcha del rey emérito fue la de cavar un cortafuego alrededor de Felipe VI. Por eso, de momento deberá conformarse con estancias cortas en territorio español y mantendrá su residencia oficial en Emiratos Árabes Unidos. Ni siquiera le ha sido permitido dormir en el Palacio de la Zarzuela. ¿Se dan cuenta? No se le permite dormir en el Palacio Real, como había solicitado. Pidió que lo dejen dormir en el Palacio de la Zarzuela, lugar que lo cobijó durante tantos años, y le fue rechazado. Obviamente, el único que tiene poder para decir quién pernocta y quién no en el Palacio de la Zarzuela es el actual rey Felipe VI, con lo cual Felipe VI, con justas razones, nadie me vaya a decir acá qué mal hijo, con justas razones le negó a su padre la pretensión de dormir en el Palacio de la Zarzuela. Pero bueno, en España sigue habiendo gente que lo admira, y así como mucha gente que lo detesta. En su primera aparición pública, esto es en Galicia, unas 300 personas se congregaron en Sanxenxo, si bien no son muchas, son 300, para recibirlos con gritos de ¡Viva el Rey! No obstante, no parece que sean representativas del sentir mayoritario. Desde hace años el CIS es la central que mide la gran encuestadora del Estado español, el Centro de Sondeos Públicos, ahí está, que hace sondeos, no hace ninguna pregunta relacionada con la monarquía. Juan Carlos I suspende entre una mayoría de los votantes de todos los partidos. Tan solo lo aprueban los mayores de 75 años. Claro, yo todavía no llegué, pero si tengo la suerte de llegar, tampoco lo voy a aprobar. Sostiene Juan José Domínguez, sociólogo que trabaja para una encuestadora privada. Bueno, por otra parte hubo muchas críticas también del pueblo, pero yo creo que si lo tengo que definir, diría es un cara rota, un careta de volver a España, país al que tanto daño le hizo. Y él tiene un barco. Él, lógicamente, llegó a Sanxenxo y salió a dar un paseo con su barco, que las cosas del destino, ¿no? Cuando él le puso el nombre a su embarcación, seguramente que no tenía ni en sus más tremendas pesadillas vivir lo que está viviendo hoy. Pues al barco le puso bribón. ¿Y saben qué es un bribón? Es alguien astuto y taimado, dice el diccionario de la Real Academia Española, especialmente si utiliza artimañas para engañar o cometer delitos menores. Es una persona que engaña y roba. Bueno, todo eso es un bribón. El barco de el rey emérito hoy, Juan Carlos I. Ya sería bueno que le saquen el título, le saquen todo también, ¿no? Pero vamos a seguir en el mundo de la realeza española, y ahora vinculado con Argentina, porque nuestra reina Leticia apareció vestida de gala con un vestido confeccionado por Gabriel Laje. Gabriel Laje
Seguramente muchos de ustedes saben de quién se trata, pero por si alguien no lo supiera, es un gran sastre argentino, hijo, un gran modisto. Ahora él es modisto, su papá era sastre y era de Lugo. Entonces, la noticia dice que las cenas de gala volvieron en la noche del martes, esta semana, con la recepción que los reyes de España ofrecieron en el Palacio Real al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su primera esposa, Al Thani, la primera que los monarcas celebraban en 6 meses y la primera sin mascarillas, sin barbijo, desde la irrupción de la pandemia. A pesar de la importancia de la cita, la reina Leticia no lució ninguna de las tiaras que forman parte del joyero real, pero deslumbró con un vestido joya muy elegante y muy diferente de sus atuendos más sobrios. Lució un vestido largo en color champán que es obra del diseñador argentino de origen gallego Gabriel Lage. El creador aprendió el oficio de su padre, un sastre de Lugo, que emigró a la Argentina. De él aprendió la base de la costura que años más tarde lo llevaría a ser un modisto muy reconocido por su trabajo artesanal en su taller de Buenos Aires y que alcanzó una especial proyección después de que la argentina Juliana Aguada, esposa del expresidente Mauricio Macri, luciera sus modelos. En España llevó uno de ellos en una cena de gala. Nos estamos refiriendo a Juliana Aguada, ¿no? Celebrada en el Palacio Real con el motivo de una visita oficial en el 2017. Gabriel Lage había asegurado que su sueño sería poder vestir a la reina Leticia, algo que ahora por fin ha conseguido. El vestido joya elegido por Leticia está confeccionado en tul hilado con brocados florales y cristales bordados, de escote barco y mangas transparentes acampanadas. La falda tiene un corte ligeramente évasé y una pequeña cola. Bueno, felicitaciones, me pone muy contento que la reina haya lucido una creación de Gabriel Lage, un hijo de gallegos que honra a su tierra, honra a su familia y honra en definitiva a los gallegos. Una persona de bien, un trabajador. A ver, Ever, si podemos despedirnos antes de la tanda de Radio Amplitud y después viajar a Galicia con Ana Vila Portomeñe, con humor gallego, que lo tengo a Tino medio olvidadito ahí. Vamos entonces, con Tino, humor gallego, y después la tanda de Radio Amplitud y Galicia. Chamaron por teléfono ao médico e dice: doutor, ten que vir enseguida, que temos aquí unha muller cunha perna aberta. E dice o médico: ahora é imposible, eu teño aquí outra coas dúas. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM660. AM660, Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM660, Radio Amplitud. Hola, somos Titina Sieri y Gabriela Lío. Te invitamos a escucharnos los lunes de 18 a 20 horas en Femenino Singular. Pasá un momento agradable entre charlas, entrevistas y buena música. Te esperamos por AM660 Radio Amplitud, Femenino Singular.
Amplitud Independiente. Escuchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana a puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Lo que nos une siempre es más fuerte. Por eso, viva el recuerdo, viva la radio. Vuelve para regalarte las canciones que a vos te gustan. La cita, martes de 10 a 13 horas. Viva el recuerdo, viva la radio. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM660 Radio Amplitud. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Domingos de 15 a 18 bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí en Amplitud AM660 junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Hola Ramón, buenas tardes. Bueno, la que no te acordabas el nombre soy yo, Silvia de Barracas, que casi siempre te escucho porque me gusta ya de años anteriores, antes de la pandemia. Justamente hoy te iba a comentar el caso de, podemos llamarle rey o podemos llamarle, yo con el currículum que este hombre tiene ya no le llamaría rey. Y justamente ayer me enteré, que te lo iba a comentar hoy, que justamente estaba en unas regatas en las playas de San Cencio con 2X, por supuesto. Y bueno, yo dije, mañana cuando venga Ramón en el radio se lo voy a comentar, pero bueno, lo comentaste vos o lo comentaste tú, como decimos nosotros, muy bien explicado, muy bien dicho,
y la verdad que tenés toda la razón del mundo, ese hombre es un desastre, tiene un currículum espantoso en todas las órdenes. Bueno, te mando un cariño grande, te escucho y bueno, hasta siempre. Un cachinho de morriña para aqueles que me escoitan, non será ferretería. Miña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leve onde ti me podas apertar, miña terra queridinha. Bueno, antes de establecer la comunicación con Ana, como dice, nos invita Juan Pardo, quiero leer unos mensajes del Facebook. Susana Ramos, bueno, Silvia, muchas gracias y perdón por no recordar el nombre, muchas gracias por tu mensaje. Susana Ramos, buenas tardes Ramón, gracias por tanta información y darnos clases de galego. Saludos cordiales de Susana y Miguel de Boedo. Feliz 25 de mayo y que tengas muy buena semana. Bueno, muchas gracias Susana y Miguel. Dios mediante, el domingo espero contarles cómo me fue en la carrera maya, porque el próximo domingo, yo creo que después de 8 años o 9, retorno a las pistas, me animo, voy a correr 10 kilómetros, voy a correr la fiesta maya, la carrera maya, el miércoles 25 de mayo a las 8 de la mañana, no me compadezcan por el frío, porque lo hago con mucho gusto, en los bosques de Palermo, entonces estaré corriendo, intentando los 10 kilómetros. Benita Lozada, buenas tardes Ramón, buenísima la audición, felicitaciones, buena semana, cariños. Ángeles Ruibal, amiga Ángeles Ruibal de Pontevedra, de vacaciones en Argentina, largas y lindas vacaciones junto a su hija, su familia. Un bico, querida Ángeles. Buen domingo, querido amigo, me dice Ángeles Ruibal. Bueno, y ahora sí, boas tardes, Ana. Moi boa tarde, Ramón. Estaba te escoitando agora. Parabéns por voltar a facer esa carreira. E como falabades ao principio case do programa, ten moito siso. Escoitáchelo de siso. Sí, bueno, terei siso, sí, por suposto, pero bueno, non deixa de ser unha inquedanza que me xurdiu agora, porque eu sempre correra, era para min unha disciplina de todos os meses participar en 10 kilómetros, a veces en 15, pero bueno, estaba afastado desa actividade e agora propúxenme retomala porque escoitei un par de anécdotas moi interesantes. Por unha banda, que morrera un home de 108 anos, pero ese home hasta os 101 anos correu maratóns. E maratón quere decir 42 kilómetros. Así que cando este home que morreu aos 108 tiña 101, aínda corría 42 kilómetros. Entón dixen, como vou deixar de correr eu sendo un rapaz ao lado del? Bueno, así que aí foi cando me propuxen, e por outra banda, para
para homenaxear, reconocer, agasallar a xente de máis de 100 anos. Hai un mes ou algo así, un home tamén que cumpriu 100 anos batiu o récord mundial de velocidade para xente de máis de 100 anos de correndo 100 metros. Fixo en 26 segundos e fracción, que se temos en conta que o récord mundial da persoa que máis rápido corre no planeta está preto dos 10 segundos, é unha vez e medio máis, pero con 100 anos, non? Así que, nada, adiante co atletismo. Ana, quero... xa que escoitache lo de o desixo, vouche meter nun encerro, nunha trampa, non? Cousa que non está ben facer, pero xa me adianto a pedirche disculpas. A ver, que é para ti a palabra apoxar? Con xe, apoxar. Apoxar, aquí, pois, non sei, había xente que me sona, me vai a cabeza a como a empuxar, é dicir, pero non empuxar de a ver como me explico. Apoxar é cando a ver, que tes que subir, por exemplo, unha vaca a un sitio así, pois en vez de empuxa má vaca, non, apoxa. Apoxa, bueno, foche bastante... E despois tamén o de apoxar as pitas, tamén hai xente que decían apoxar as pitas para que asentaran, para que coidaran os ovos, tamén lle chamaban apoxar nalgúna zoa. Bueno, viñeches moi ben coa primeira resposta, e imos ir agora con sopexar. Eso fan os meus becerros, e as miñas becerriñas non o ve das vacas. Bueno, moi ben. Eu sabía que por algún sitio ibas a salir airosa, saliche absolutamente airosa polas dúas respostas, porque vouche decir o que di o Diccionario Galego de apoxar, di golpear unha cría o ubre do que mama para facer baixar o leite. O becerriño apoxaba o ubre da nai. E sopexar ven a ser o mesmo, porque di golpear o becerro o ubre da vaca para facer baixar o leite. E a oración que dá como exemplo é: o xato sopexaba o ubre. Tamén absoluto, a vaca xa non tiña leite, pero o becerro seguía sopexando. Claro, a él non lle explicaran que se acabara o leite e seguía sopexando. Así que vos utilizades iso de sopexar. Si, o de sopexar, si, máis que o de apoxar. Apoxar normalmente é o que che decía, empurrar así un pouquiño con xeito, non? Pois unha vaca para moverse para un sitio, ou cando as vamos a ordeñar, como están na nosa granxa, están presas, non? Entón están un ao lado da outra, cando as vamos a ordeñar, que ordeñamos, agachámonos son delas para lavarles o ubre, os tetos. Entón, a mellor algún está arrimada a outra e dicimoslle ponte pa lá, e iso chamaslle, pois, apóxala así un pouquiño, empuxaslle así un pouquiño ca man, sin mancala, pero facendo así unha cosa semellante como fai o becerro cando mama. Cando mama, bueno, moi ben. Falando de becerros, xa non pertence á familia o último que nacera? De momento ainda está na casa, supoño que mañán ou pasado igual xa se vai da casiña, pero bueno, de momento ainda está. Bueno. Como está toda a familia humana, Bueno, a familia humana
semana estamos todas ben, yo a familia animal tamén, a familia vegetal, o que as plantas que estuvemos poñendo estes días, todo, pois tamén están ben. Está o tempo aquí, estuvo así de tormenta, por algunha zona tronou e caeron raios, aquí choviñou pouco, pero notase moito nos campos, nas árbores, nas plantas, é dicir, nas flores tamén, teñen unha cor moito máis intensa con esta choiva, que parece que as lavou así un pouquiño, que lle facía falta. Bueno, nós aquí en Bos Aires estamos despois dunha semana de bastante frío, sobre todo nos primeiros días. Eu acabo de quitalo chándal, diríades vos, me parece. Aquí en Argentina decimos campera, porque realmente teño un ventanal de frente no estudio da radio, no plató, que me está dando sol, apetece estar en remera, mangas curtas de verán. Así que un outono moi levadero, moi grato. E contoche a ti os ointes que hoxe temos de foto de fondo de pantalla unha imaxe maravillosa, unha imaxe aérea da Ponte Maceira, ali pretiño de Santiago de Compostela, entre Ames e Negreira, un sitio realmente fermoso no que din que ia a pescar troitas o dictador, igual que Juan Carlos, teñan, bueno, o dictador nacera en Galicia, a diferencia de Juan Carlos, non? Pero os dous apetecelles, o dictador apetecíalle e o rei por ahora ainda lle apetece moito ir ás terras galegas. O dictador ía a este lugar de Ponte Maceira a pescar troita, pero o motivo de telo hoxe como fotografía de fondo de pantalla da transmisión por Facebook do noso programa é que a Ponte Maceira foi declarada ben de interese cultural, o cal sin duda é unha moi boa noticia. Non sei se tiveches ocasión algunha vez de andar por aqueles sitios. Sí, foi unha vez estuve ali. Bueno, debín sacar unha foto, non sei xa onde anda, pero si estuve por alá. A verdade é que se nos paramos un poquinho, calquer recuncho de Galicia ten algo espectacular para ser declarado ben de interés cultural, porque se non é por unha cousa e por outra, a xente cando ven a Galicia queda encantada con cousas que ve, con persoas que atopa inclusive. Entón, bueno, pois eso, é unha honra que outro ben galego sexa declarado de interese cultural. Estou totalmente de acordo contigo. Bueno, Galicia é fermosa, Galicia é única, como di unha canción que se fixera polo Xacobeo. Bueno, dime entón como vai falando de Galicia, hoxe elexiuse presidente do Partido Popular, o novo presidente da Xunta de Galicia, o señor Alfonso Rueda, que bueno, está empezando a súa andadura como presidente da Xunta de Galicia. Supoño que iso non fixo baixar os ovos, nin as berzas, nin nada diso, pero bueno, non deixa de ser importante que se producira unha transición tranquila, conservando prácticamente o mesmo equipo de traballo do seu predecesor, o presidente Núñez Feijóo, ¿no? Paréceme que é unha boa sinal, máis alá dos gustos ou non políticos que cada un teña. Paréceme que a continuidade en democracia sempre é importante.
Sí, bueno, a verdade agardo de todo corazón e levo o apelido en castelán, pero eu vou dicilo en galego, agardo que Galicia e as cousas que se fagan vayan sobre rodas para ben de todos. Bueno, a marxen, como diste, do político, do persoal, cada un ten os seus gustos e as súas ideas. Eu penso que calquer persoa que dirixa un país ou un concello debe valorar e por poñer en estima alta aí, digamos, pois o seu povo e as súas xentes, non? Entón, bueno, imagino que irán as cousas ben, ou rezo para que sigan así. A verdade é que me gustaría que Galicia, pois, que seguise un bon camiño. Para eso temos o bon camiño tamén, como di a propaganda do Camiño de Santiago. Temos moi bons camiños e debemos de seguilos para que brilen para nós e para os que veñen despois tamén. Bueno, Ana, puxeche las remolachas xa? A remolacha non, teño aínda na bolsa. Puxen o que as coles, puxen salvia, lavanda, romeu, leitugas, pimentos, tomates, cebolas. Pero a remolacha íbamos a poñer hoxe, pero non nos deu tempo, entón, bueno, pois poñerase mañá. Non pasa nada, non lle pasa nada, está así nunha cousiña que ten algo de terra e ten auguiña, entonces nada, non lle pasa nada hasta mañá. A remolacha, que son sementes ou xa veñen de algún plantín? Xa veñen de plantío, sí. Veñen de plantío porque, bueno, onde as poñemos nós é un sitio que xa empezas a poñelas un pouco máis tarde, agora nesta época, que hai xente que xa estén postas sembradas moito antes, non? Pero nós como as poñemos agora, pois xa ven así, bueno, un pouquiño de plantío xa para poñer. E, bueno, andamos tamén, para a xente que está en Argentina, noutros lugares que nos escoitan, pois andamos tamén limpando así os sitios onde imos meter a erva, onde imos facer os silos, porque nós non facemos, bueno, algún rolo facémolo ás veces, pero facemos os silos de erva así non tipo fosas de terra que temos, entonces, bueno, andovémolas preparando un pouquiño para nesta semana, mércores ou xoves, empezar a meter alguna erviña, que hai moita xente que xa o fixo, pero nós farémolo nesta semana se Dios quere. Bueno, moi ben. Ana, imos ir entón co latexo de hoxe que nos preparaches. Sí, teño un preparado, bueno, pois vai porque unhas amigos que temos alá por a zona de Mar de Plata, bueno, pois tuveron aí atrás o falecemento dun familiar, e o familiar estaba aquí en Galicia, non? Entón, lembroume o tema ise de que antes escribían moito e agora non escribimos nada, pero temos aí os Facebook e esas mensaxes que che deixa a maioría da xente aí, que te aprecian un montón, bueno, que nos aprecian a todos, digamos, nós tamén nos apreciamos. Entón, en vez de ser esos mensaxes, pois eu hoxe vou ler un poema que se titula Carta, en honor a esa xente que, bueno, que antes escribía e agora, pois, xa non o fai porque alguna non está e a outra, pois, xa se comunica de outra maneira. Así que vai aí o latexo para todos e para todas. Carta. Aínda hai quen suspira por recibir correspondencia. Cada día no buzón con ilusión mira e, como sempre, só recibos e propaganda. Aínda hai quen respira, amosando tamén paciencia, para escribir unhas letras sentidas e, como sempre, enviala nunha sinxela carta. Carta que xa non se estila, sen deixar de estar viva. Aínda hai algunha carta con alma, aínda hai quen por alma nalgunha carta. Carta que xa non se estila, pero sigue tendo vida. Moi para todos e para todas. Se me permite, Ramón, sí, quero facer un inciso, porque ás veces os meus poemas, aparte de ser así sinxelos, non van escritos no galego tan correcto como ti intentas transmitirlle á xente da Argentina, pero son en galego do que falamos a cotío por aquí. O sea que, perdón, se hai algunha palabra que en algún caso non sexa correcta.
No, correctas, a ver, Ana, correctas son todas. Primeiro debo decir que o máis importante é o que transmiten sempre as palabras, as verbas, o que un lle queira dicir na lingua que sexa. Hoxe no programa que nos antecede houbo unha pequena liorta polo emprego do italiano ou do un dialecto, e eu sentíame totalmente identificado coa xente que defendía o dialecto, non? O que importa é o sentimento, así que no teu caso que se valora amplamente o sentimento. Ninguén se lle ocurre, e non é unha comparanza, pero a ninguén se lle ocurre cuestionar por que a enorme Rosalía escribía corazón con S, non? Así que como ti o escribas e como o sintes, e iso é moito millor co normativo, porque correcto é todo. Hai un que é normativo, outro que non é normativo. Eu, lóxicamente, á hora de pretender ensinar, teño que tomar man do normativo, porque penso que é o que se debe facer, pero iso non quere decir que cando falo con un veciño ou con algún coñecido que non emprese a veces palabras que non están xustamente no normativo. O importante é o que dis, e o que ti dis cada domingo é moi importante. E hoxe primeiro vou ler unha mensaxe que antes non puiden ler no Facebook porque non me aparecía, que é do señor Ángel Ash, que dice: buenas tardes, estimado Ramón, que tenga una excelente semana. Seguimos escuchando Edith y Ángel de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Bueno, Ángel y Edith, perdón por la demora en leer vuestro comentario, que lo hicieron hace ya más de una hora, pero muchísimas gracias y le mando un saludo con el afecto de siempre. Bueno, decía que hoy me hiciste recordar aquella infancia mía en Galicia, na Carqueixa, cando chegaban as cartas de América. Nos recibíamos cartas de Argentina e de Cuba. Nos recibimos cartas de Cuba hasta que a dictadura cubana non saberemos nunca, non soupemos nin saberemos que fixeron coa nosa familia, donde había unha raparija que se casara pouco antes da chegada dos Castro ao poder, que justamente nunha carta mandáranos retratos da súa boda. Pero digo que recibíamos periódicamente correspondencia de Cuba. Era unha irmá de miña avoa que estaba radicada en Cuba, lóxicamente coa súa descendencia. O que teño grabado é un día que recibimos unha carta, non sei se era de Argentina ou de Cuba, con unha banda negra. Eu cando vin a carta dixen: que será isto da banda negra? Lóxicamente, cando a viron os grandes, enseguida comentaron: ui, quen morrería? Pois, bueno, esa forma de comunicación que hoxe temos co WhatsApp, que nos comunicamos o momento así, daquela pasaban meses, unha banda negra nun sobre xa nos indicaba que alguén morrera na emigración. Sí. Bueno, pois, mira, coincidencias da vida, que eu iso da banda negra non o sabía, nunca coincidiu aquí. E, bueno, que lembrarvos que, bueno, eu xa chegou a hora de deixalo para outro día, pero quero que todas as persoas cando vayan ao buzón, que non sei aí se chama buzón,
Sí. Inda que sexa propaganda, que se leven unha alegría igual, que se emocionen e que tiren pa diante, porque a vida sigue, hai que tomala con cariño e nada máis. Ana, moitísimas grazas, como sempre, un saúdo agarimoso para a túa nai, para a túa familia, para Heriberto, para Brais, bueno, para toda a familia, moi boa semana. Igualmente para vos. Un bico para ti. Igualmente para vos. Bicos grandes. Chao. Bueno, Ever, vamos a ponerle música. Qué lástima que no se lo dije a Ana. Este tema se lo dedicamos a su hijo, porque se llama Brais y el intérprete, es un tema cantado, es justamente Brais Morán. El título, Cando imos para ese lugar. Pros nenos da Costa da Morte, canto pros nenos da Costa da Morte e as mulleres que veñen do mar. Canto pras nenas da Costa da Morte, canto pras nenas da Costa da Morte e aos homes que amasan o pan.
Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Habla Sara de Hurlingham. Aquí estoy en mi casa escuchándolos como todos los domingos, que me da un placer enorme escucharlos. Bueno, yo digo una cosa, ¿no? El que es inocente, por supuesto que demuestra lo que es, y el que no, ¿qué hace? Defenestrar a las personas que lo acusan, como el rey Juan Carlos. ¿Qué va a hacer? Y le digo otra cosa, hermoso lo que usted pasó con esta señora que cantó con guitarra, pero ¿sabe qué? Le voy a pedir, si puede, para la próxima vez, si puede pasar algo con piano, porque a mí es el instrumento que me encanta, siempre me gustó. Bueno, don Ramón, me encanta su programa, ya lo sabe. Le mando un besito muy grande, feliz fin de semana, bendiciones para toda su familia, y un beso grande para Ever también y su familia. Adiós, querido. Hola Ramón, buenas tardes. Bueno, después de varios programas de no escucharte, hoy te estoy escuchando. Te quiero mandar un saludo muy especial de Elvira, que bueno, está de duelo porque falleció su esposo Pepe Lavandeira. Yo la estuve acompañando en Mar del Plata. Y bueno, ahora estoy de regreso, te estoy escuchando, está muy lindo tu programa, como siempre. Bueno, qué bueno lo que hace la observación que has hecho, el comentario que has hecho sobre el rey. Qué pena que una persona no termine de entender que ya hizo bastantes, ¿no? Podría empezar a portarse un poquito mejor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Ramón, gracias por seguir haciendo el programa, porque es una compañía muy buena, tu programa y vos con las cosas que decís. Y bueno, y será hasta el próximo. Y muchas gracias. Te mando un abrazo. Chao. Soy Consuelo de Saavedra. Perdón, buenas tardes. Quería saber, porque recién dijo del Teatro Pire en la calle Hipólito Yrigoyen 1934, pero no dijo el horario. Sí, el domingo 29, pero no dijo el horario. Yo por lo menos no lo escuché. Perdón, muchas gracias. Si lo puede decir. Sí, dijo que 1.800 para los estudiantes y los jubilados, pero bueno, esto está cerca de Congreso. Si puede decir eso, a qué hora está el domingo que viene y cómo podemos llegar hasta ahí. Muy amable. Gracias, Bueno, gracias por los llamados, Sara de Hurlingham, como siempre. Muchas gracias. Me emociona recibir tu llamado, querida Sara, Muchas gracias. A la última señora que llamó y que nos dijo el nombre, le aclaro que el horario del próximo domingo, y pido disculpas si no lo había dicho anteriormente, es a la hora 17. Yo ahora que lo digo recuerdo que sí lo había dicho, porque en la promoción está escrito 17 horas, que es lo que se estila, ¿no? Incluso nuestro jefe Ever Galeano me pone en la pantalla con voz domingo 13 a 15 horas, aunque yo le dije que no es correcto, que hay que poner una H solita, porque la hora es una sola, la hora oficial argentina. Y entonces retomo, como dice domingo 17 horas, recuerdo que cuando lo leí dije a la hora 17, pero no hay ningún problema, al contrario, le agradezco que me dé la oportunidad de volver a decirlo. Este concierto desde el alma del próximo domingo 29 será a la hora 17 en el Teatro Empire, como dijo la señora, Hipólito Yrigoyen 1934. A los que vayan, si quedé vivo después de los 10 kilómetros de la carrera maya, va a ser un placer saludarlos allí en el vestíbulo del teatro. Bueno, y dejé para el final el mensaje de la querida Consuelo Bermúdez, Consuelo de Saavedra, como dice ella, porque realmente me acaba de dar una noticia muy triste de que yo no me había enterado. Falleció el señor Pepe Lavandeira,
el cuñado de Consuelo, el esposo de Elvira, una persona a quien tuve la ocasión de tratar en distintas oportunidades, en la ABC del partido de Corcubión, en algunas queimadas en el restaurante Otoyo. Bueno, un gallego noble, un gallego trabajador, un gallego honorable, creo que no hay que decir nada más. Y estaba últimamente junto a Elvira viviendo en Mar del Plata, su esposa, ¿no? Y realmente me ha sorprendido. Es una muy mala noticia, me conmueve porque es gente buena, ¿no? Y cuando muere una persona buena no deja de conmover. A mí personalmente, cuando muere alguien bueno, no deja de conmover. He recibido críticas muy fuertes de mi propia familia, porque a veces mueren personas que, como todo comentario, digo uno menos, y entonces me dice que no se puede ser tan duro. Pero yo, la gente que hizo mal en la vida, no tengo por qué cambiar mi concepto, mi forma de verla, porque se murió. El sinvergüenza, cuando se muere, pasa a ser un sinvergüenza muerto, pero sinvergüenza al fin. Y por el contrario, la persona de bien, como el señor Pepe Lavandeira, merecen todo mi respeto. Que Dios lo cobije como se merece, y bueno, a su familia, aunque me entero tarde, a todos, a Elvira principalmente, a sus hijos, a sus nietos, mis sentidas condolencias. Te pido, querida Consuelo, para vos también, lógicamente, sé lo que son ustedes como familia, así que por favor te ruego que transmitas mis condolencias a todos. Gracias de todos modos por tu mensaje. Como dice una canción muy conocida, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Bueno, voy a comentarles ahora una noticia esperanzadora, estas noticias que da gusto compartir. Dice el titular. Esta es una noticia que yo tenía preparada para el domingo anterior, pero no la leí por falta de tiempo. Dice el titular: la operación única que se hizo en Galicia. 2 tumores diferentes en los 2 pulmones. El paciente se recupera de 2 cirugías robóticas que convierten el caso en inédito. El paciente se fue para casa en buenas condiciones y sin los 2 tumores pulmonares. Es el final feliz de una exitosa operación resumida por el anestesista César Bonome del Hospital San Rafael de A Coruña. Pero no fue una cirugía al uso, tanto por lo infrecuente del caso, muy raro, como por la técnica realizada. La convierten en única en el mundo. Esta cirugía realizada en el Hospital San Rafael de A Coruña, única en el mundo, y pasará a formar parte de la literatura médica. El paciente, un hombre de Portosín de 74 años, no tenía un cáncer, sino 2. Y no es que uno se originara a partir de la metástasis del otro, sino que eran 2 tumores primarios, uno en cada pulmón. Perdón, nos queda claro, tenía un cáncer en cada pulmón, pero que entre sí no tenían relación. Hay que tener mala suerte en la vida, ¿no? Ya tener un cáncer es mala suerte, pero tener 2 a la vez
es realmente el colmo de la mala suerte. Bueno, esto es lo que le pasaba a este paisano de Potosí. Eran gemelos y estaban situados justo en el centro, en una zona de difícil intervención. Operar los dos a la vez hoy por hoy es algo inviable, pero salvar la mayor parte de un pulmón manteniendo e incluso mejorando la capacidad respiratoria del paciente y afrontar la segunda cirugía al cabo de 20 días con las heridas aún recientes también tenía un desafío supino, y más aún si las dos intervenciones se hacían cada una por separado con un robot Da Vinci en el que todos sus instrumentos se introducían por un único orificio de apenas 3 centímetros en una operación mínimamente invasiva. Un reto difícil, pero no para alguien que se aferra al lema «Nada es imposible». Puede parecer un simple eslogan, pero no para el cirujano coruñés Diego González Rivas, que ha extendido por todo el mundo su técnica para operar el pulmón con una única incisión y que desde septiembre del año pasado ha dado una vuelta de tuerca más, realizándola de forma totalmente robótica. De la cirugía uniportal BATS se ha pasado a la RATS. En el hospital donde lo atendieron le habían dicho al paciente operado que era imposible operar los dos pulmones, que había muchísimo riesgo y que del derecho le tenían que extirpar las 2/3 partes, explica hoy el doctor González Rivas. Así fue. Al paciente José García Rodríguez le habían planteado extraer el lóbulo medio y superior del pulmón derecho y para el izquierdo aplicar un tratamiento paliativo con radioterapia. O lo que es lo mismo, el tumor seguiría ahí, pero con las dificultades añadidas de que con un pulmón maltrecho sus dificultades respiratorias iban a ser aún mayores. Pidió a un amigo médico una segunda opinión y ahí fue cuando le recomendaron ponerse en manos de Diego González Rivas. Ni el enfermo ni el cirujano se lo pensaron 2 veces. La prioridad era eliminar los 2 tumores y salvar la mayor parte de los 2 pulmones. Pero no era fácil. Tenía la capacidad pulmonar muy baja, relata el cirujano, y así lo constata en el anestesista César Bonome del Hospital San Rafael, donde se realizó la intervención. Dice la prueba de la función pulmonar era muy justa. El diagnóstico fue un carcinoma escamoso polipoide endobranquial bilateral simétrico. En una primera fase lo que se planteó y se hizo fue una cirugía mínimamente invasiva de reconstrucción bronquiovascular que permitió salvar el lóbulo medio. Hacer una lobectomía es fácil, señala González Rivas. No tiene ningún problema. Lo complejo es reconstruir el lóbulo medio que desconecté del inferior y lo empalmé al bronquio intermediario. Estaba tranquilo porque soy el que mayor experiencia tiene en el mundo en este tipo de cirugías. En Shanghái hacía unos 80 casos al año, cuando lo normal es que en España un cirujano haga una al año. Escucharon, él en Shanghái hacía 80 operaciones al año, cuando lo normal es que en España un cirujano haga una. El paciente se fue para casa sin un tumor y respirando mejor que cuando había entrado a quirófano, pero quedaba el reto más difícil, acometer una segunda intervención 20 días después, porque existía el riesgo de que el tumor del pulmón izquierdo creciese e invadiera otros órganos mediante metástasis. En este caso el abordaje anestésico también suponía un desafío, porque la sutura estaba reciente y la amenaza de un posible desgarro en las costuras de la primera intervención era muy real. Primero fue necesario introducir un tubo guiado con un fibroscopio para evitar que se rozaran las suturas y luego había que aplicar una presión baja muy
controlada. Tenías que ventilar los 2 lóbulos del pulmón derecho, pero con mucho cuidado, porque si los ventilabas con presiones altas podías lesionarlos o dañarlos, y aplicar unas medidas de protección pulmonar. Había que ser muy prudente, contó el anestesista. Subsanado este problema, quedaba una cirugía muy compleja por la difícil localización del tumor. Reconstruimos el bronquio del lóbulo superior para preservar la mitad del pulmón, dijo el médico, que solo perdió una parte del lóbulo inferior. El paciente, que se recupera ahora en su casa, respira mejor, se fatiga menos y de momento no hay rastro cancerígeno en sus pulmones. Estas sí que son noticias que alegran la vida. Bueno, con esta buena noticia me despido por hoy, hasta el domingo que viene. Después de Con Vos viene Teoterapia, no se vayan de Amplitud, y nos vamos a despedir como es costumbre y tradición con música, con el bloque de gaiteiros galegos, Rumboia, con el grupo Nova Era. Gracias, Eber Galeano, por tu trabajo. Buena semana. Deico Domingo. Na Rumboia Nova Era. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. A banda de gaitas Nova Era é o eixo fundamental da Asociación Cultural de Música Tradicional de Monterrei, que foi creada a finais do ano 2014 por un grupo de músicos do Val de Monterrei que apostaron por un proxecto a nivel local co obxectivo de dinamizar a actividade musical da comarca. Escoitamos de seguido a banda de gaitas Nova Era cunha peza incluída no seu primeiro traballo discográfico, Pingas de Orballo.
No ano 2019 gravaron e publicaron o seu primeiro traballo discográfico, Rumbo NE, donde hai estilos diversos dende a música tradicional galega ata o swing americano, pasando pola salsa cubana, a música dos países celtas ou os ritmos balcánicos. Apuntan dende a agrupación que con isto pretenden explorar horizontes que leven a formación a unha nova dimensión musical, cun estilo propio e innovador. E seguimos escoitando a nova era coa peza Xogar aos seus xogos.